Requeremos la exposición del magíster Eduardo Montoya Rossi, que es el ganador del premio Maxo 1996. Mayo de 1989, nuestro reactor nuclear, el más importante de Latinoamérica, entró en funcionamiento rutinario. Esta es una vista un poco descolorida del resplandor que se ve, que debería ser de color azul. Es la prueba visual del funcionamiento del reactor y se denomina efecto Cherenkov. Pero en particular, un reactor de investigación como este es una fuente de neutrones. Los neutrones tienen muchos usos en diversos campos, pero en los laboratorios de química del Instituto Peruano de Energía Nuclear lo que hacemos básicamente es análisis por activación neutrónica. ¿Qué es el análisis por activación neutrónica? Es una técnica para la determinación de la composición elemental de manera cuantitativa. Lo que la hace particular es que se basa en las propiedades nucleares de los diferentes isótopos de todos los elementos químicos. Todos los demás métodos de análisis están basados en las propiedades de la envoltura electrónica del átomo, pero el análisis por activación neutrónica tiene que ver con las propiedades nucleares. ¿En qué consiste básicamente? En inducir radioactividad artificial en la muestra a analizar mediante bombardeo con neutrones. Para esto la muestra se irradia en el núcleo, muy cerca al núcleo del reactor, y luego en la medición de la radioactividad artificialmente inducida. Desventajas. Comenzando por las ventajas, quizá una de las más importantes es la alta exactitud y gran sensibilidad. Es una técnica tan exacta que en países adelantados se utiliza para la determinación de la composición de materiales de referencia. Analizar concentraciones muy bajas, del orden de 1 nanogramo por gramo o menos. La técnica tiene también capacidad de análisis multielemental simultáneo. En una roca, por ejemplo, se pueden determinar hasta 30 elementos químicos o más en un solo análisis, y en un material biológico se pueden determinar aproximadamente 18 a 20 elementos químicos también en un solo análisis a niveles de trazas. La técnica es complementaria con las otras técnicas analíticas que existen, y es verdaderamente complementaria porque al estar basada en fenómenos completamente diferentes, si se puede obtener los mismos resultados aplicando paralelamente técnicas químicas con esta técnica nuclear, uno puede tener una razonable seguridad de que la muestra ha sido bien analizada. Grandes números de muestras, del orden de centenares de muestras, y algo que olvidé mencionar es el amplio rango dinámico de trabajo que le permite analizar con igual exactitud y confiabilidad desde elementos que se encuentran a concentraciones sumamente bajas hasta elementos que podrían constituir casi el 100% de la muestra. Se requiere un reactor nuclear. Una vez que un país tiene uno, el problema está solucionado. Se requiere manejar material radioactivo con todos los riesgos que esto implica, y la necesidad de personal entrenado, personal de radioprotección. Esto hace que el costo de la técnica sea relativamente alto, pero quizá una de sus desventajas fuertes podría ser que es una técnica lenta. Uno puede analizar 600 muestras, puede irradiar las 600 muestras en el reactor, pero por la misma naturaleza de la técnica, que hace que los resultados estén 30 o 45 días después, y esto hace que la técnica sea muy poco apropiada
para servicios comerciales y en cambio muy apropiada para trabajos de investigación que requieran análisis de grandes números de muestras. Una breve mirada de los diferentes elementos que pueden ser analizados a niveles de 1 picogramo hasta elementos como el fósforo, titanio, zinc, molibdeno, estaño, cerio, xenón y algunos otros que pueden ser analizados en el orden de 10.000 picogramos. Aún esta sensibilidad, que aparentemente es baja, nos está hablando del orden de 10 microgramos, o perdón, de 10 nanogramos, me parece. Es una cantidad sumamente pequeña. Uno irradia la muestra en el reactor. Un neutrón, al colisionar con un átomo, con el núcleo de un átomo, del número atómico Z, del número másico A, puede ser capturado por el átomo y a través de un proceso convertido en un isótopo artificialmente radioactivo del mismo elemento. Este isótopo artificialmente radioactivo se va a desintegrar y al desintegrarse va a emitir algunas partículas, va a convertirse en un elemento diferente y va a emitir uno o más fotones gamma, casi siempre. Y esto sabe que trazas de manganeso por encima de algunas partes por billón causan parálisis y muerte, y problemas de este tipo ya los ha habido en Brasil. Esta técnica permite hacer el análisis de manganeso en sangre y en suero con la sensibilidad y exactitud requeridas. Un átomo de manganeso 55 al capturar un neutrón se convertiría en un átomo de manganeso 56, el cual al desintegrarse emitiría algunos fotones gamma que permitirían su detección y cuantificación. Para ello se usa la técnica denominada espectrometría gamma. La muestra se pone frente a un detector de características particulares y luego de un tiempo determinado tenemos un espectro de este tipo. Algunos isótopos emiten una sola señal, otros emiten algunas señales, pero debido a la gran resolución de este tipo de espectroscopía en la actualidad, es posible identificar y cuantificar las señales de cada uno de los elementos. Si nosotros mirásemos una pequeña porción del espectro, quizá esta señal que está aquí, a nivel del canal 2000 aproximadamente, la posición de la señal nos sirve para identificar de qué elemento se trata y el área neta de la señal para su cuantificación. Esa cuantificación puede hacerse por comparación con un estándar, se encuentra en la muestra, de manera que se puede determinar su intensidad con mucha precisión. A 96 estábamos solo a 4 años del descubrimiento del neutrón, no habían reactores nucleares y quedó como una curiosidad de laboratorio. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a desarrollarse y a proliferar en el mundo los reactores nucleares de investigación, y con el paulatino mejoramiento de la instrumentación electrónica necesaria, y posteriormente en las décadas del 70 y 80 de los códigos de tratamiento de espectros mediante computadoras, la técnica se empieza a volver práctica para muchos aspectos. El método incluye la preparación de estándares o comparadores, la preparación de las muestras. La preparación de estándares o comparadores es una tarea delicada. Uno tiene que asegurar la concentración exacta de cada elemento en el estándar. Y si uno tiene que preparar un estándar de 20 elementos, la tarea no es nada sencilla. Sobre todo, si en una muestra, por ejemplo, vamos a analizar trazas de manganeso en presencia de grandes cantidades de hierro. Si vamos a preparar un estándar que tenga trazas de manganeso y grandes cantidades de hierro, lo más probable es que el hierro ultrapuro que utilicemos tenga más manganeso que el que pusimos en el estándar. Y eso obliga a que los estándares tengan que prepararse por separado. En la práctica, entonces, el método clásico de análisis por activación no resultaba práctico.
perdonando la redundancia, había que irradiar una muestra con 5, 6 o 7 estándares, cada uno con un pequeño grupo de elementos, luego medir la muestra una hora o a veces varias horas y luego medir cada uno de los estándares. No era práctico. Si miramos brevemente las matemáticas involucradas, llamado factor de saturación, da cuenta de la actividad máxima que podría inducirse a un tiempo de irradiación infinito. Lo demás puede reconocerse aquí, las cifras significativas del número de Avogadro. Teta es la abundancia isotópica del isótopo que va a ser activado, W la masa en gramos, M la masa atómica del elemento, y esta integral, llamada integral de la tasa de reacción por núcleo, ha sido el problema más difícil hasta hoy. Desgraciadamente en esta integral participan la sección eficaz como función de la velocidad de los neutrones que impactan con la muestra, suponiendo la muestra en reposo, y el flujo neutrónico que atraviesa la muestra en función también de la velocidad de esos neutrones. Y no se conocen expresiones analíticas rigurosamente deducidas y que sean integrables de estos parámetros. Esto hace que esto ha venido haciendo que el uso de esta ecuación para un análisis cuantitativo realmente no se practique, aun cuando se puede ver que la actividad inducida es directamente proporcional a la masa del elemento que se quiere analizar. Tantos estándares como sea necesario para cubrir todos los elementos, y se escribe la ecuación para la muestra y para cada estándar. Luego, en el caso de cada elemento, si se dividen las ecuaciones para la muestra y para el estándar, uno llega a una expresión relativamente sencilla, de análisis instrumental. La masa del elemento en la muestra igual a la masa del elemento en el patrón por la relación de intensidades de las señales de la muestra problema y del estándar. Podemos ver, sin embargo, que este método no resulta nada práctico para el análisis de grandes números de muestras. En el año 1962, Ogdal, en un congreso en Canadá, propuso una solución aproximada y razonablemente exacta para la integral de la tasa de reacción por núcleo en función de parámetros que son determinables experimentalmente. Previamente, el año 58, Westcott había propuesto una solución bastante más elaborada y bastante más exacta. Posteriormente, hacia 1981, el profesor Franz de Korte y sus colaboradores en la Universidad de Ghent se dan cuenta de que para obtener resultados exactos con la convención de Westcott o con la convención de Ogdal, es necesario tener en cuenta un parámetro alfa que describe el comportamiento no ideal de los neutrones epitérmicos en el reactor. Y esto empieza a complicar un poco más las matemáticas involucradas. En función de las tasas de contagio específicas de la muestra y un patrón que ya no es un patrón para cada elemento, sino que es un solo elemento que se utiliza como patrón para analizar todos. Y viene a solucionar una serie de problemas de este trabajo del 65, como es el hecho de que ya no se necesita conocer la eficiencia absoluta del detector, sino solamente una relación de eficiencias, y siempre es posible hacer calibraciones relativas bastante precisas. Y aparecen aquí unas nuevas constantes que engloban constantes nucleares como las masas atómicas, las abundancias isotópicas, las probabilidades absolutas de emisión de fotones gamma durante la desintegración y las secciones eficaces de captura neutrónica. Si bien las masas moleculares se conocen para casi todos los elementos con exactitud, no se puede decir lo mismo de las abundancias isotópicas. Por ejemplo, para el elemento calcio, tradicionalmente se ha utilizado muchos años
el calcio 46 como isótopo para hacer el análisis por activación neutrónica. Una abundancia isotópica de 0.003% más o menos 75%. Un dato como estos no resulta utilizable para un análisis cuantitativo. Entre otras cosas, eso ha hecho que se utilice otro isótopo para el análisis de calcio. He representado una situación extrema en realidad, pero hay problemas de incertidumbre también con las probabilidades absolutas de emisión y con las secciones eficaces. El factor o constante K sub 0 es una relación de las constantes de un elemento con respecto a otro, y la propuesta fue utilizar el oro como patrón de estandarización único. Se puede determinar experimentalmente despejando la constante K sub 0 de interés. Se puede determinar el valor numérico de este parámetro global con gran exactitud sin tener que preocuparse por las incertidumbres que existen en cada uno de estos otros parámetros. Este es uno de los puntos fuertes del método. Por otro lado, los factores F y Q que aparecen acá, F representa la relación de flujo neutrónico térmico a epitérmico y Q la relación de integral de resonancia considerando la no idealidad del espectro neutrónico epitérmico entre la sección eficaz. El hecho de que se utilizan posiciones de irradiación generalmente bien termalizadas, lo que quiere decir que F es mucho mayor que la unidad. En el caso de nuestro reactor está en el orden de 60 para las facilidades que utilizamos y de 30 unidades menos termalizadas y más cercanas al núcleo que estamos usando, hace que este factor, este cociente de sumas, tenga o pueda soportar incertidumbres más o menos grandes en sus valores sin afectar grandemente la exactitud de los resultados. De manera que en nuestro laboratorio parecía muy difícil, y la opinión de muchas personas era que no estábamos para eso, que ya que estábamos encontrando buenos valores por el método comparativo, siguiésemos con el método comparativo. Sin embargo, el método era para nosotros una necesidad, y luego de estudiarlo, de aprender a hacer la calibración en eficiencia relativa de los detectores gamma, finalmente, en el periodo de aproximadamente 2 años, conseguí resultados de exactitud realmente satisfactoria. Para ello, en estudiar a fondo el problema teórico y tratar de eludir en lo posible la necesidad de correcciones matemáticas o de complicaciones teóricas innecesarias. Así fue como se prestó mucha atención a la reproducibilidad de la geometría para la irradiación y medición de la muestra, asegurar que la muestra y el estándar recibiesen el mismo flujo neutrónico durante la irradiación, y mediante test estadísticos apropiados, como el test desarrollado por el profesor Heydorn del Laboratorio Nacional de Rizzo en su tesis doctoral, asegurarnos de que nuestro procedimiento experimental estuviese bajo completo control estadístico. Y aquí lo importante es el criterio que está preconizando el profesor Heydorn, que hemos sido probablemente uno de los primeros laboratorios en acogerlo. Siempre se culpa a los químicos de ser excesivamente empiristas, de repetir un experimento 10 veces, sacar el promedio, la desviación estándar, y ese es el valor y esa es su incertidumbre. A los físicos se nos culpa de otra cosa. Se los culpa de hacer un experimento, generalmente es un experimento mucho más caro y entonces no puede tener muchas repeticiones, a veces una sola determinación. Desarrollar rigurosamente la ecuación de propagación de errores y estimar la incertidumbre del resultado. Rigurosamente la ecuación de propagación de errores, hay que reconocer cualitativa y cuantitativamente cada fuente de variación, y luego hay que demostrar que la variación esperada teóricamente es compatible con la variación obtenida en réplicas de experimentos.
utilizando un determinado diseño experimental. En este caso, se utilizó un diseño experimental de réplicas en duplicado a lo largo de tiempo. Esta gráfica es a lo largo de un año o más. La probabilidad de que de la discrepancia hubiera sido menor que esta línea de margen, eso representaría que nuestro método no está controlado porque hemos sobreestimado, quizá alegremente, el valor cuantitativo de las fuentes de variación. Y si es que los resultados cayeran sobre esta línea, significaría que nuestro método está fuera de control, porque nosotros, según el desarrollo de la ecuación de propagación de errores, esperaríamos cierta variabilidad y estaríamos obteniendo una variabilidad demasiado alta, incompatible con ella, lo que revelaría que el método no está río. Para el aluminio, por ejemplo, un valor de 6.06 como promedio de 6 determinaciones más una desviación estándar relativa de 1% de este valor, versus un valor certificado de 6.11% y una concordancia del 99.2% en general. Para los diferentes elementos analizados, la exactitud y la precisión son bastante notables. Y aún en casos como este del cobalto, que tiene 13 ppm versus 14 y una concordancia de solo 93% aproximadamente, estamos hablando de 13 ppm que dijo nuestro laboratorio, más o menos 5% de 13 versus 14 del valor certificado. Y hay que tener en cuenta que también los valores certificados o referenciales tienen sus incertidumbres asociadas, que no se incluyeron en esta tabla por falta de espacio. Los resultados obtenidos se desviaban cuando mucho, quizá 8 y en el peor de los casos 12% con respecto a los valores certificados o de referencia. Esto está globalizado para muchas muestras y muchos elementos. Y 100 muestras por semana, y estamos en camino de llegar a las 200 muestras por semana, lo que nos permite empezar a hablar ya de una prestación de servicios. Claro, para llegar a esta cifra no ha sido todo este método, también hemos progresado bastante en la automatización de nuestros sistemas, que nos permiten ahora trabajar 24 horas por día mediante control de computadora. Pero algo más, las opiniones de que no debíamos empezar con este trabajo venían incluso de asesores de países hermanos como Argentina, Brasil y Chile. Quien habla tuvo la oportunidad de presentar estos resultados primariamente el año 93, en julio, en Venezuela, en una reunión en Caracas, y luego el año 94, también a mitad de año, en una reunión en Panamá. A raíz de esto y de las discusiones del trabajo, el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas financió aquí en Perú una reunión de expertos a nivel de Latinoamérica que se realizó en marzo del año pasado, aquí en Lima, siendo sede del IPEN, en la cual, después de 2 semanas de estudio y discusión, se llegó a preparar una publicación que fue aceptada en el Congreso Internacional de Corea, en el 9º Modern Trends of Activation Analysis. Desgraciadamente, por falta de recursos, no se pudo asistir a presentarla. Y se produjo un documento de 230 páginas con artículos salidos del presente trabajo y contribuciones igualmente valiosas de investigadores de Argentina, Brasil, Cuba, México, Chile, y creo que fueron esos países. Esto es lo que podría decir en una corta exposición. Si hubiesen preguntas, estaría ya. No, antes de terminar, quisiera decir que realmente el trabajo fue posible gracias al apoyo de diversos investigadores en este país y en el extranjero, y de diversas instituciones también. Quien fue nuestro maestro y el iniciador, uno de los iniciadores de nuestro grupo de análisis por activación, Ricardo Espinosa, me facilitó gran parte de la bibliografía de antecedentes que iba entre el año 75 hasta más o menos 1987. Y luego colegas en Brasil y Argentina y Venezuela nos facilitaron la bibliografía hasta llegar a las últimas publicaciones del año 94,
inclusive, lo que nos permitió realmente ponernos al día. Una persona de la Universidad Cayetano Heredia, Juan Jiménez, mi maestro y asesor, que se encuentra aquí presente, y los amigos que siempre me alentaron y hasta presionaron para terminar el trabajo de tesis, creo que fueron una gran ayuda. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar directamente a la... Te agradezco bastante por la presencia científica masiva en esta oportunidad, que para mí es muy especial, porque, como ustedes saben, el premio Raxo es el primero, ¿verdad? Gracias al apoyo de todos ustedes, y en la oportunidad mencionaré todos los esfuerzos y las personas que han colaborado más estrechamente con este esfuerzo. Por el momento, de acuerdo al programa, voy a dar la palabra al doctor Víctor Latorre, que es presidente del jurado. El jurado ha sido conformado por personalidades que científicamente es reconocido por todos nosotros, que son universitarios, profesores, maestros y científicos de renombre internacional. Para mencionarlos, tenemos al doctor Víctor Latorre, que es el presidente del jurado, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego estudió en Maryland, la Universidad de Maryland, donde se doctoró en física nuclear. Regresó al Perú y fue el iniciador de la física nuclear en el país, en la Universidad Nacional de Ingeniería, cuando la cooperación nuclear del Organismo Internacional de Energía Atómica era tanto dirigida a la Universidad de Ingeniería, que luego pasaría más propiamente a la Junta de Control de Energía Atómica, de la cual aquí tenemos honrosos representantes, por la doctora Carmen Ruiz de Pardo, que es una de nuestras maestras. Luego ha sido, en esa época era el director del programa de ciencias, que sería la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego fundó y dirigió hasta ahora la Escuela Multiciencias, que trae anualmente los mejores científicos del mundo al Cusco, y aprovecha esta enseñanza de ellos para repartirla con los profesionales de la Universidad del Perú y de los institutos. Luis Gamarra Elías. Bien, dicho esto, quisiera, según el programa, dar entonces la palabra al doctor Víctor Latorre para que para decir unas cuantas palabras sobre mis contactos con la activación neutrónica aquí en Perú. No soy especialista de la técnica, soy físico nuclear de aceleradores, podríamos decir así. He trabajado en reacciones nucleares. Nuestros colegas los químicos desde hace mucho tiempo han tomado técnicas nucleares para el análisis complicado de muestras infinitesimales, un trabajo que es de importancia pública, como pueden comprender ustedes. Cuando se necesita asegurar que dos muestras provienen de la misma fuente, debe recurrirse al análisis que pruebe que efectivamente las muestras contienen los mismos elementos. El análisis, que entonces se llama elemental, tiene un nombre que parece equívoco, porque elemental es muy simple, pero el análisis elemental es el reconocimiento de los elementos químicos que forman la muestra. Un juez necesita, por ejemplo, tener la seguridad de que dos muestras son totalmente diferentes porque vienen de diferente fuente o son la misma, proveniente del mismo
de la misma fuente para decidir en un caso judicial. Y la industria naturalmente tiene mayor necesidad aún de esa clase de información. La activación neutrónica fue la gloria de los esposos Joliot-Curie, que en la década del 30, estudiando los neutrones en su laboratorio en París, encontraron el fenómeno de la activación. Esto es del estímulo que los elementos necesitan para empezar a comportarse radioactivamente y poder entonces ser reconocidos. Si tratáramos de establecer un símil con actividades corrientes de la vida diaria, podríamos decir, por ejemplo, de que si hay un gran grupo de personas de diversa procedencia, cada uno hablará según los usos y costumbres de su pueblo. Y si están conversando entre sí, bastará con observarlos con cuidado y detenimiento para saber de dónde vienen, reconociendo qué es lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Pero si por el contrario están callados, habrá que estimularlos para que se manifiesten. Y por el habla que cada uno ponga en ejecución, podremos reconocerlos entonces. Entonces cada individuo emite sonidos, habla su idioma, y eso podríamos compararlo con cada elemento químico que emite una cierta radiación de cierta clase, de cierto tipo, y por el cual se le puede reconocer. La física nuclear justamente abrió esta posibilidad de poder reconocer elementos por las radiaciones que el elemento produce. Sin embargo, hay muchos elementos mudos en el sentido de que no producen ninguna radiación, y entonces esos elementos pasan desapercibidos. De la misma manera que un grupo de personas que no tienen nada que hablar y están callados, no permiten que se les reconozca por la lengua y por la manera de expresar lo que tienen. Necesitan un estímulo. Joliot-Curie encontró de que si los elementos químicos que están en una muestra y que no están emitiendo radiación, que están mudos, son bombardeados por neutrones, entonces se vuelven radioactivos y empiezan a emitir radiación. Radiación característica, cada uno emite fotones de cierta energía. Hay que medir entonces las energías para saber de qué elemento está emitiendo la radiación. De que esa propuesta aparentemente fue antecedida por otra muy similar de un conocido nuestro, el doctor Gerhard Erdmann, que estuvo en el Perú en 1983, justamente en una reunión convocada por Multiciencias, la Escuela Internacional de la Universidad de Cusco, que yo he tenido el gusto de dirigir por 15 años ya, donde propusimos como tema de la reunión los usos de los neutrones, poniendo entre paréntesis los neutrones que pronto tendremos en el reactor de Warangal. El reactor de Warangal fue iniciado a comienzos de la década del 80 y era natural de que en esos años pensáramos bien en lo que podríamos y deberíamos hacer con los neutrones que produjera el reactor. Los neutrones son el principal producto de cualquier reactor. El doctor Erhard vino como conferencista a cargo de activación neutrónica. Y según él cuenta, pues hizo esencialmente la misma propuesta que los belgas una década antes. En realidad su propuesta no fue tan certera como la belga. Bueno, pero esas propuestas han ganado aceptación práctica. Mejor dicho, han
llegado a formar parte de los procedimientos usuales en los reactores gracias al trabajo de... Nuestro infinito agradecimiento al señor Carlos Reategui de la empresa Alberto de la Uchaga, presente con nosotros en la mesa de honor. El señor Carlos Reategui es una persona muy especial para mí porque siempre lo veo metido entre instrumentos científicos cada vez más complejos y siempre está involucrado en el análisis de los aspectos tecnológicos. La vez pasada nos hablaba ya del siglo XXI y todo lo que él ve como desarrollo de la ciencia y la tecnología, sobre todo en la parte aplicativa. Con el tiempo lo he ido conociendo más, pero la primera vez que lo vi me sorprendió bastante porque sin conocerme, digamos, mucho, yo comenzaba como presidente de la Sociedad Peruana de Física y él de una forma espontánea y realmente sorprendente en este mundo me dijo: te voy a donar cantidad de dinero para que esa sociedad funcione, porque yo sé que acá las sociedades científicas están que batalean para sobrevivir. Caray, realmente tuve que ir corriendo en esa época mejor al banco porque la inflación era tan brava que fue muy efectiva su apoyo. Yo quisiera un voto de aplauso para él. Él venía en una oportunidad al generador de reactores donde Eduardo Montoya ha trabajado por bastante tiempo y justo allí le hago mención de este premio que vamos a organizar porque creemos nosotros, los de la Academia Nuclear del Perú, compuesta por distinguidos científicos aquí presentes, al ver este lugar donde las personas han trabajado y al mencionarle el premio no titubeó un solo instante, dijo: doy el premio. Y aquí lo tenemos con nosotros y es precisamente el señor Carlos Reategui que va a entregar premio al señor ganador Eduardo Montoya Rossi del concurso sobre trabajos en ciencia y tecnologías nucleares, Eduardo Montoya Rossi. Eduardo. Eduardo, felicitaciones. Montoya Rossi. Sin tu trabajo no sería posible este premio. Yo sé poco o nada de lo que es física, pero en la Universidad Nacional de Ingeniería llevamos un pequeño curso. Y lo que recuerdo era que la física eran neutrones, que era un neutrón que entraba a una velocidad aproximadamente de 6.8 electronvoltios y excitaba al átomo de uranio 235, que es el que entra en reacción en cadena en un elemento combustible. Luego liberaban una cantidad de neutrones, había que comerse diferentes moduladores, el deuterio, el grafito, el candú, el agua pesada, etc. Hasta llegar a tener uno, o una cantidad que podía compensar el sistema para entrar en la reacción en cadena. Nos han hecho una amplia explicación de lo que son los neutrones y, como decía anteriormente, la máxima aspiración del género humano es poder seguir existiendo después que este planeta termine. Y eso solamente se logrará en la medida que se apoye los científicos, la técnica del núcleo. Mencionó el señor Montoya que yo hablé algo del siglo XXI, más o menos en 75 años estiman los científicos que recién tendremos la fusión, que será la salvación de la energía.
y en poco tiempo pues ya se estará terminando, como decía anteriormente, la gasolina, creo que solo quedan 44 años, o el petróleo, el carbón 400 y el gas 77, algo así. Eduardo Montoya Rossi, te felicito, continúa en esta labor que es la esperanza del planeta. A continuación es una entrega de un diploma, pero yo quisiera, antes de entregar este diploma del ganador, mencionar a las personas que han obtenido la mención honrosa, que ha sido un premio que ha merecido, de acuerdo al jurado, mencionar el trabajo de dos, mucho más jóvenes de repente que Eduardo, pero que realmente se proyectan con un buen futuro profesional, puesto que a pesar que están empezando, se les nota ya una gran velocidad y gran profesionalismo. Me refiero al señor Manuel Broca, que desafortunadamente está en la Universidad de Ingeniería haciendo un experimento, y al señor ingeniero Óscar Baltuano de la Universidad Ricardo Palma, y que recientemente, evidentemente gracias a su capacidad hace un par de meses, y gracias también a la gestión del Instituto Peruano de Energía Nuclear, que ha logrado que el gobierno le apruebe algunas plazas, en esta época que ya no hay plazas, la administración del IPEN dirigida por el presidente Luis Gamarra del Díaz ha logrado 3 plazas para científicos, y una de ellas ha sido precisamente como un poco también el premio del año al señor ingeniero Óscar Baltuano de la Universidad Ricardo Palma, que quisiera por favor se aproxime para hacer la entrega del diploma que hace. Estoy mirando a ver. Y bueno, y ahora sí al ganador del premio Raxo 1996, ganador absoluto, señor. Mirando para acá ahora. La diploma volteala, por favor. Así. Ya. Como dicen en los pueblos, la casa es chica pero el corazón bien grande. Por aquí hay más espacio y vamos, por favor, desear contar con su presencia para un vino de honor en honor a los ganadores de este premio. Muchas gracias. Eduardo, muchas felicitaciones. ¿Sigues ahí? ¿Quién está? Estoy hablando. Salúdalo de mi parte, lo voy a ir a visitar.